Le voy a pedir por favor que abran sus escrituras al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Solamente 3 versículos para hoy. Solamente 3 versículos. Efesios 4, del 1 al 3. Cuando lo encuentren, si me pueden ayudar diciéndome amén. Amén. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en... ¿Cuál es esa palabra? Amor. ¿Pueden decirla? Amor. Díganlo más duro. Amor. Amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos al Señor en oración. Mi Santo Padre, te damos gracias en este día. Gracias por traernos un domingo más. Gracias por darnos la oportunidad de ir hasta tu trono en nuestra alabanza, en nuestra adoración, Señor. Y tú eres glorioso. Tú eres la persona en cual nosotros decimos que tú eres digno. Tú eres digno de ser exaltado y glorificado. Y mi Santo Padre, en este día que nadie se vaya vacío, más bien que se vayan con tu palabra, que la puedan aplicar en sus vidas y que sean transformados, Señor, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, seguimos la serie La importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Creo que este es el cuarto o el quinto tema que llevamos bajo este título, bajo esta serie. Estamos titulados La importancia de la unidad. Hay algo bien importante en el cuerpo de Cristo y esa es la unidad. Entonces nosotros estamos presentando diferentes etapas, diferentes características, diferentes maneras que nosotros podemos ir hacia lo que es la unidad. Esta es una carta que Pablo le escribió, es una de las 4 cartas que Pablo escribió mientras estaba en la cárcel. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, que está en la ciudad de Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, pero habían otras personas que fueron y lo ayudaron, Priscila y Aquila. No sé si han escuchado de ellos. En el libro de Hechos nos habla de ellos. Ellos fueron los que también estuvieron y ellos enseñaron y trajeron el evangelio. Apolos también. De hecho, Pablo estuvo ahí, fue allí y fundó la iglesia y estuvo con ellos 3 años y medio. Después de 3 años y medio, Pablo plantó un pastor. Ese pastor se llama Timoteo. Por eso es que tenemos nosotros las cartas de Pablo a Timoteo, dándole consejos, las cartas pastorales que le escribió a Timoteo, en donde le da consejos. Entonces, pero entre todo eso, Pablo, que está como fundador de esta iglesia, él quiso consolar a la iglesia, quiso llevarlos hacia una unidad, quiso edificar a la iglesia, fortalecer la fe, y él lo hizo mediante la naturaleza de predicar y llevarle esta iglesia la palabra, una palabra que nosotros podemos hoy en día aplicar a nuestras vidas, porque dice la palabra que toda la escritura es buena para nosotros, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos aplicar a nuestras vidas. En otra palabra, en este día yo quiero, vamos a desmenuzar estos versículos, versículo 1 hasta el 3. Y van a ver qué rico y que tiene mucho alimento espiritual para nosotros. Quiero comenzar con el versículo 1. El versículo 1, mis hermanos, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo aquí, él dice que él se presenta como preso. ¿Alguien ha estado preso algún día? Nadie aquí ha estado preso. Ok. ¿Alguien algún día ha ido a una cárcel a visitar a un preso? Un familiar, ¿verdad? Que se siente bien feo. Es un sentir bien mal. No es un sentir agradable. Fíjense, notemos que Pablo aquí no se presenta como Pablo, el gran apóstol. No se presenta yo, Pablo, el gran predicador. No se presenta Pablo, el gran siervo de Dios. Sino se presenta preso en el Señor. Pregunta: ¿cómo se mira usted?
¿cómo nos miramos nosotros? ¿Cómo nos miramos? Como creyentes. Amén. Poquitos amenes. Tenemos que vernos como creyentes, verdaderos creyentes, si lo somos. Si lo somos, los frutos nos van a seguir. Ahora, Pablo apela a los sentimientos puros y la lógica de la lealtad. Y él buscaba la obediencia de los efesios basada en el amor y la gracia a Dios, así como un propio ejemplo. El conmovedor, por la persona, él hace una exhortación. Por ejemplo, Pablo fundó esta iglesia y él estaba predicando, él estaba sufriendo también. ¿Por qué estaba sufriendo? Primero porque estaba en la cárcel. Y como en todas las iglesias siempre hay problemas, y él está tratando de escribir esta carta para que los hermanos aprendan a llevarse unos con otros. En aquellos tiempos siempre la diferencia el problema era que los judíos contra los gentiles y los gentiles contra los judíos. Y en Cristo, es lo que está tratando de explicar, que en Cristo somos uno. Tanto como aquí tenemos de diferentes culturas, pero en Cristo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, Pablo se presenta como preso. Él está presentándose como preso porque él está dispuesto a sufrir las penalidades de estar prisionero, ser abofetado. Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio, estaba en la prisión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en prisiones por predicar el evangelio? Nada que ver. Ninguno de nosotros hemos estado presos por predicar el evangelio. Pero Pablo sí estuvo preso por predicar el evangelio. ¿Qué me quiere llevar? Esto me lleva a que nosotros tenemos que tener un compromiso, porque lo que se ve aquí en Pablo es un gran compromiso. Es un gran compromiso, y el compromiso obviamente era con el Señor y al pueblo de Dios. Pablo era un siervo, un verdadero cristiano, y con esto quiero decir que el Santiago nos dice en la palabra que el verdadero cristiano dice que su sí es sí y su no es no. ¿Estamos aquí? En otras palabras, que si da una palabra la cumple, porque eso es lo que es ser comprometido. Cuando yo trabajaba en AutoZone, teníamos algo que se llama Whittier, ¿verdad? Era una frase que te enseñan que dice Whittier, significa do whatever it takes to do the job right. Whatever it takes to do the job right. En español significa hacer lo que sea para que el trabajo quede hecho correcto. Pero quiero decir que eso es una actitud de un verdadero creyente. Pablo aquí se refiere como preso en el Señor para demostrar el amor, y se pone en un estado más bajo de todo el mundo. Aunque Pablo era uno de los grandes apóstoles, pero cuando escribe, y como imagino cómo se comportaba, era una persona humilde, una persona que siempre estaba debajo de las personas. Un preso, ¿verdad? Un preso, en los niveles sociales está el rico, el del medio, el pobre, y después está el preso, ¿verdad? O el esclavo. Fíjense que Pablo se presenta como un preso. En otras oportunidades, cuando escribe Pablo, esclavo de Cristo, se presenta siempre lo más bajo posible. Nosotros podemos aplicar eso en nuestras vidas. Siempre presentémonos nosotros como esclavos o prisioneros de Cristo. Amén. La libertad que Él nos dio es para llegar al trono de Dios. La libertad que tenemos es una libertad para no pecar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sin embargo, Él los exhorta a esta iglesia a que exista una unidad. Lo que el mundo considera una vergüenza. Un prisionero es considerado una vergüenza porque cometió un delito y está pues pagando el castigo. Ahora, sin embargo, para una persona común y corriente es una vergüenza ser preso. Pero para Pablo, miren esto, para Pablo es un gran honor. Es un alto honor, y él se gloria en sus prisiones causadas por el Señor. Eso es completamente estar vendido para Cristo, completamente vivir para el Señor. Por eso es que Él dice, ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí obviamente nosotros estamos mirando, aún en esta cortita parte del primer versículo, que se presenta como preso. Entonces, miren esto, entonces que no se nos olvide eso, que siempre cuando nos presentemos recordamos que somos presos. Un preso no puede hacer lo que se le da la gana. Un preso tiene que hacer lo que le diga el que está en control. Un preso tiene que someterse a lo que digan las leyes. Es una persona, un preso. Ahora, la segunda parte de este versículo dice, os ruego.
Diga conmigo, ruego. Díganlo más duro, que no los oí. Hoy estoy apartado, hoy no estoy cerca de ustedes. Tienen que hablar un poquito más duro. Diga conmigo, ruega, ruego. Ruego, la palabra en griego es la palabra parakaleo. Parakaleo es un llamar, un auxiliar, es amonestar, es alentar, es confrontar, es exhortar, es llamar y es una súplica. Es una súplica. Por lo tanto, él usa el término, como les dije, parakaleo, que otra vez en Romanos 12:1 también él usa este mismo verbo. Cuando en Romanos 12:1 él dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parakleo es una petición. En otras palabras, Pablo le está diciendo: mira, pueblo, yo preso en el Señor, por favor te pido, te suplico, por favor. ¿Qué es lo que le está suplicando? Él tiene una preocupación. ¿Por qué? Porque hay un problema que él está tratando de llevarlos a una unidad. Él les suplica, por favor, te suplico, por favor, como una persona que está preocupada. Amén. ¿Por qué está preocupado? Porque él ama a la iglesia. Él ama a los seres, a los hermanos. Él los ama, tanto como nosotros amamos a todos ustedes y ustedes nos aman a nosotros. Pero yo les suplico, por favor, que andemos en una vocación digna. Eso es lo que le está tratando de decir Pablo. También yo, como predicador, les pido, por favor, les suplico, les ruego que anden de una forma digna de la vocación. Ahora, la palabra andéis es la siguiente palabra. Dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis. En ambos lugares el tema de la exhortación es de mayor importancia, así que se refiere de un modo de vivir, un modo de nosotros presentarnos, un modo de nosotros, ¿cómo se dice en inglés? Carry yourself. La manera que tú te presentas, la manera que tú eres, ¿verdad? Ahora, pero cuando hablamos de esto, de andéis, esto está tremendo, esto está bien lindo. Nos está hablando de una vida equilibrada. Nos está hablando de una persona equilibrada. Pregunta, ¿cómo está su vida? ¿Está balanceado o no está balanceada su vida? Tenemos que nosotros llevar una vida balanceada. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Son tus hijos? ¿Su trabajo? ¿La casa? ¿Dios está acá abajo o Dios está acá arriba? Mediten, no me tienen que levantar la mano y decir, pero la pregunta es, ¿estamos balanceados? La palabra en griego para andar aquí es la palabra paripateo. Y significa, se aplica a observar y aplicar las ordenanzas dadas, llevar a cabo. Es un verbo que refleja una conducta cotidiana, una conducta diaria. La manera que usted vive y se comporta, eso es lo que hay en su corazón. Jesucristo dijo en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno. ¿Cuántos dicen que son hombres buenos? Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El buen hombre, en otras palabras, el buen hombre saca de su tesoro y lo da, lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que está dentro es lo que va a salir. Si lo que está dentro es las cosas de Dios, lo que va a salir por tu boca son cosas de Dios. Pero si lo que está dentro son maldiciones, obras de la carne, cosas malas, eso es lo que va a salir por tu boca. Eso lo dice el Señor claramente. Si uno dice mentira es porque adentro está lleno de mentira. Si tú dices chisme es porque adentro está lleno de chisme. Si tú dices disparate es porque adentro está lleno de disparate. Eso está bien fácil. Ahora, y también yo puedo añadirle que es una persona que no ha nacido de nuevo. Pero también estas palabras reflejan una acción. Reflejan quién tú eres. ¿Amén o no amén? Reflejan quién tú eres. Por eso Pablo les suplica que anden una vida agradable. Que si usted dice que ha nacido de nuevo, su andar debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y debe tener una vida balanceada. Por tanto, sus palabras registran a Dios
o al Espíritu Santo que mora en su interior. Ahora, sigue la palabra ahí diciendo en el versículo 1, fíjate todo esto en el versículo 1. El versículo 1 también dice, vamos a leerlo otra vez, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora vamos a otra palabra más, la palabra digno. Diga conmigo, digno. 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 Acabamos de nosotros cantar al Señor. No sé si los cánticos de hoy decían, Lourdes, si eres digno en alguna ocasión o no. Pero nosotros cantamos cánticos y decimos, tú eres digno. ¿Verdad? Tú eres digno. Digno significa, en la Real Academia Española, dice que digno es merecedor de algo. Nosotros alabamos a Dios y decimos, Señor, tú eres digno de adoración. Decimos, no, Señor, tú eres digno de alabanza. Señor, tú eres digno de toda tu gloria. Eso es lo que nosotros decimos. O bueno, ¿cuántas alaban al Señor diciéndole esas cosas? Pueden levantar las manos, no hay problema. Cuando nosotros adoramos al Señor decimos esas cosas. Señor, tú eres digno. No hay nada malo con decirlo porque es verdad. Él es digno. Nosotros no somos dignos. Él es el único digno. Ahora, si nosotros vamos a la palabra en griego, completamente es algo completamente diferente. La palabra en griego es la palabra axios. Y esta palabra, miren esto, esta palabra te lleva a una balanza. En la balanza de las antiguas, a ver si me pueden ver, aquí hay un plato, aquí hay otro plato, un plato aquí, un plato aquí, ¿verdad? Entonces, unas cadenas y arriba hay un metal, pero hay un punto que divide, y cuando está balanceada, los platos están balanceados en el axios, en el centro. Ahora, en otras palabras, aquí significa en relación a su andar y en su manera de vivir, que refleja el carácter de Dios. Si somos nacidos de Dios, nosotros nos debemos parecer a Dios, o debemos estar en el proceso a imitar o parecernos al Señor. ¿Ok? Y como el Señor, Él es bueno, Él es paciente, Él es lleno de amor, Él es fiel. Todas esas características van en el paquete del nuevo creyente y que se tienen que desarrollar. Ahora, por ejemplo, mira lo que significa esta balanza del axios. Si yo trabajo 8 horas, ¿verdad? Si yo trabajo 8 horas, espero que me den una recompensa de ¿cuánto? De 8 horas. Me deben pagar por 8 horas. Eso está de acuerdo. Aquí la palabra digno significa igual. Debe ir igual, de la misma manera. Qué lindo sería, ¿verdad? Si trabajo 8 y cobro por 16. ¿Verdad? ¿Cuántos no les gustaría eso? Sí. ¿Cuántos seríamos honestos para decirle, hey, jefe, me pagaron 8 horas de más? Me pagaron 8 horas de más. Pero no, aquí está hablando de que 8 horas de trabajo, 8 horas de paga. Leemos la Biblia, oramos y buscamos de Dios. Tiene que ir con la manera que nosotros caminamos. Tiene que ir con la manera que nosotros nos comportamos. Amén, porque si no, estamos desbalanceados y no somos dignos. Estamos aquí, pueblo. En otras palabras, mi hermano, que en la vida cristiana existen reglas. Existen reglas. El cristiano tiene normas. Tenemos nosotros normas y tenemos una conducta que tenemos nosotros, en cual nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿No ves que las personas afuera en el mundo no tienen reglas? Ellos viven en anarquía. Ellos no saben decir lo bueno y lo malo, pero usted y yo sí sabemos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, si una persona vive en las obras de la carne, hermano, una persona no es digna. Es más, esa persona no ha nacido de nuevo, porque no ha abrazado la nueva naturaleza. Seguimos nosotros con el versículo 1, la palabra vocación. Dice el versículo 1, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación. De la vocación. ¿Qué es una vocación? Bueno, una vocación es una inclinación o una profesión o carrera, una inspiración especial para adoptar el estado religioso, para llevar una forma de vida ejemplar, una convocación, un llamamiento. En griego es la palabra klesis. Klesis es una invitación. ¿Cuántos aquí han sido llamados? Por favor, levanten las manos a las personas que han sido llamadas.
Déjenla arriba porque quiero ver quién ha sido llamado y quién no. Hermano, si usted está aquí en esta casa, en este día, es porque el Señor los está llamando. Así que todos debemos levantar la mano. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados sin miedo. Yo levanto la mano y yo digo, ¿sabes qué? El Señor me ha llamado. Si el Señor no hubiera llamado, no estuviera aquí usted hoy. Obviamente el Señor los llamó a cada uno de ustedes. Ahora, otra pregunta. ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Ok, no voy a pedir que me ayuden porque yo sé que rápido empiezan a ayudarme. Yo sé que alguien me dice, no, pastor, fuimos llamados para santidad. No, pastor, fuimos llamados para alabar a Dios. Soy pastor, fuimos llamados para reprender al diablo. Sí, fuimos llamados para vivir de acuerdo a la palabra. Todas esas son correctas. Para eso fue que nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser leales, para proclamar su gloria, para ser lealtad, para tener lealtad, para demostrar su amor. Hemos sido llamados para testificar, para ser responsables. Fíjese que ninguna de esas nunca hemos sido llamados para ser irresponsables. No tenemos un llamado para ser irresponsables. Más bien tenemos un llamado para ser como responsables. Para decir que sí y cumplir con nuestro sí. Para decir que no y si decimos que no, pues ya dijimos que no. Entonces, aquí Pablo espera que nosotros andemos en esa nueva vida. Nueva vida quiere decir que nuestros pensamientos están de acuerdo con los pensamientos del Señor. O no tanto como los del Señor, pero de acuerdo a la palabra del Señor. Para vivir de acuerdo a la Santa Escritura, vivir en armonía con nuestro Padre Celestial, discipular a los creyentes y dar testimonio. Pero queda inválido ese testimonio queda inválido si yo no camino digno de ese llamamiento. Estoy hablando claro en este día. No va a ser fácil. Dile a tu vecino, esto no va a ser fácil. Por más lindo y por más fácil que parezca, no va a ser fácil. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:12. No tienen que ir ahí, yo se los voy a leer. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Amén. Mire lo que próximo que dice, padecerán persecución. En otras palabras, mis hermanos, no va a ser fácil. Vendrán problemas, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a hablar de ti, van a inventar. Pero quiero decirles, mi hermano, que cuando suceda eso, cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas situaciones, lo primero que nosotros debemos hacer es no soltarnos del Señor. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Nos soltamos del Señor. Quiero que se imaginen que usted está en un barco. Usted está en un barco y el barco se está hundiendo. Y usted viene y le tiran un salvavidas. ¡Jua! Y tú te tiras ese salvavidas, está encima de ti, ¿verdad? Y tú estás flotando. Y el barco subió, ¿verdad? Y de vez en cuando viene una horita y tragas un poquito de agua, ¿verdad? Pero tú estás flotando. Y tú estás flotando. Y el mover es un poquito incómodo aquí, ¿verdad? Pero como tú estás flotando y estás incómodo, tú vienes y te lo quitas, ¿verdad? Y te hunde, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que no? No te quites ese salvavidas porque esa es tu vida. Tu vida está en ese salvavidas. En vez de que te duela un poquito, tú te aprietas más de ese salvavidas porque tu vida depende de ese salvavidas. Porque las cosas se ponen un poquito incómodas, no rápido nos vamos a quitar el salvavidas. Tenemos que apretarlo más y comprometernos más con el Señor. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar más seguros con el Señor. Ese salvavidas, mis hermanos, vendría siendo el Señor Jesús. Y el compromiso que tú tienes con el Señor Jesús. Ay, que no me dijeron, no me gustó, que no me saludaron, me ofendieron. Ah, si no te ofendieron, más compromiso con el Señor Jesús. Que me miraron mal y no me saludaron, más compromiso con el Señor Jesús. No, que no me dan oportunidad, más compromiso con el Señor Jesús. Mientras más malo, más feo que se vea esa situación, más debemos nosotros acercarnos y abrazar al Señor. No sé si me están entendiendo.
ahí es que nosotros tenemos que correr y buscar el refugio de Dios. Porque ¿saben por qué? ¿Saben por qué es que las personas salen corriendo? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué que cuando el primer problemita salen corriendo? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque son personas que no estudian ni leen la palabra y no conocen al Señor. El hermano José Vélez unas semanas atrás predicó un sermón diciendo: ¿y tú conoces al Señor? Y el hermano una vez me dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque la gente no conoce al Señor. Porque si conocieras al Señor, vienen todos esos problemitas y eso no es nada, eso no me afecta a mí para nada. Mi relación con el Señor está bien firme y mi compromiso con el Señor está bien firme. ¿Amén o no amén? Amén. A esas personas lamentablemente no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no conocen al Señor. Y por eso es que salen excusas. Excusas tras excusas tras excusas. Déjame decirte, hermano, que viene un día en donde vamos a estar delante del Señor Jesús. Y ahí no valen las excusas. Ahí no vamos a poder darle las excusas al Señor. Hermanos, cuando vengan los problemas, usted ajústese bien con el Señor. No se afloje, por favor. Seamos fieles, vamos a ser firmes con el Señor. Hermanos, para terminar este primer versículo, todo esto es el primer versículo. Denle gracias a Dios que no vamos a darlos todos, ¿verdad? Hasta el 32. La conducta cristiana, por buena o mala que sea, escuchen bien esto. La conducta cristiana, por buena o por mala que sea, es la que el mundo ve en la iglesia. Como usted se comporta aquí, está bien. Y como usted se comporta allá, es lo que van a la opinión que ellos van a tener de la iglesia. Ustedes son representantes del cuerpo de Cristo. Así que si aquí son santos, mejor es que ustedes allá afuera sean santos. Si son santos aquí, mejor es que en el Facebook sean santos. Amén. Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso y de Asia a que ese comportamiento cristiano esté a la altura de la vocación cristiana que ellos profesan. Tú dices ser cristiano, demuéstralo con tus obras, demuéstralo con tus frutos. Vamos al versículo 2 ahora. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Pablo exhorta, miren esto, Pablo exhorta a la iglesia no a hacer unidad. Aquí no dice que hagan unidad, él dice que nosotros mantengamos la unidad. La unidad no la crea usted, mi hermano, la unidad la crea el Señor. Esta receta, aquí hay varios ingredientes que aquí Pablo comienza empieza a hablar. Dice aquí: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Elemento que une estos ingredientes es un esfuerzo diligente de guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de paz, que lo dice en el versículo 3. La palabra toda significa sumo, significa algo completo. Y aquí él pone énfasis sobre la importancia de la humildad y la mansedumbre completas. ¿Saben qué? Eso es lo que va a marcar quién tú eres. Eso va a decirle a las personas quién tú eres. ¿Eres una persona humilde? Van a notar algo diferente rápido cuando tú entras en un lugar. Espérate, hay algo diferente en esta persona. Esta persona es callada, es humilde, no falta respeto, no es alborotosa, se mantiene, se carga él mismo con un respeto, es prudente, sabe cómo hablar. Es porque esa persona es humilde. Esa es una de las características que aquí Pablo le está pidiendo a las personas de Efesios, que se comporten con toda humildad. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a Mateo 11. Mateo 11, versículo 25, y voy a leer hasta el versículo 29. Mateo 11, versículo 25 al versículo hasta el 30. Dice el Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis como trabajados y cargados, y os haré descansar. Este es el versículo que quiero que apliquen. Versículo 29 dice: llevad mi yugo. ¿El yugo de quién? El yugo de Jesús. El yugo de Jesús sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mira lo que dice el versículo 30: porque mi yugo es apretado, es fácil y ligera mi carga. Esto está para hacer otra predicación de eso, pero solamente quiero que miren que el Señor aquí nos está diciendo, el apóstol Pablo está hablando, está en paralelo con lo que dice el Señor, humildad. Dice el Señor que Él es manso y Él es humilde. La palabra fácil aquí, cuando dice, el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil, es la palabra Krestos en griego, y significa algo bueno, algo placentero. Fíjate qué tremendo yugo, algo placentero que te trae placer, algo que es benigno, algo que es bueno. Fíjense que no está hablando aquí nada de libertinaje. No dice mi yugo es libertinaje, haz lo que te dé la gana. Nada que ver. Mi yugo es un yugo, en otras palabras, que tenemos restricciones en nuestras vidas. No estamos libres para hacer lo que nos da la gana, pero estamos en un yugo que podemos movernos y no es pesado. Pablo aconseja ahí de esa misma manera al pueblo de Éfeso. Aquí hay dos rasgos que representan un verdadero cristiano, un verdadero creyente. ¿Saben qué, hermanos? No puede existir la unidad sin estas dos características: humildad y mansedumbre. Díganlo conmigo: humildad y mansedumbre. Ahora, pastor, pero ¿cuál es lo contrario a la humildad? El orgullo. El orgullo. Digan conmigo: el orgullo. Díganlo todos: el orgullo. Ahora los voy a invitar que vayan a Filipenses 2, del 5 al 7. Ahora sí que vamos a empezar a meternos en la palabra, hermano. En este segundo versículo vamos a empezar a meternos un poquitito más en la palabra. Porque miren, aquí hay unos puntos que quiero que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Los amonesto, los exhorto a que apliquen esto a sus vidas. Filipenses 2, versículos 5 al 7, unos versículos muy comunes. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Poderoso. Está hablando aquí el ejemplo para toda persona que quiere ser humilde. Aquí está el ejemplo. Jesucristo fue el que nos dio el ejemplo de lo que es la humildad. El perfecto ejemplo es que Jesús se humilló tomando forma de hombre, siendo Él Dios. Ahora, la definición de humildad, porque ustedes saben que a mí me encanta presentarles la definición, porque yo sé y pienso que la predicación es explicarle las escrituras al pueblo y el pueblo que las aplique a sus vidas. La humildad es la siguiente. En griego es la palabra tapeinofron, y significa modestia. Aquello que es abajo, que no se levanta mucho de la tierra. Eso es lo que significa en griego. En la Real Academia Española, el diccionario de español, dice: una actitud de una persona que no presume de sus logros. Te voy a repetir eso una vez más porque quiero expandir un poquito. Una actitud de la persona que no presume de sus logros. Parece ser que hoy en día lo que nosotros escuchamos desde los púlpitos es: oh, porque yo fui a Cuba y yo vi la gloria de Dios y yo les traje la gloria de Dios y les repartí la unción. Esa persona no es una persona humilde. Oh, porque yo estaba y cuando yo voy a los lugares se reúnen millones de personas. Esa persona no es una persona humilde. Esa persona se está echándosela. Está en lo que se llama un presumido. Esa persona
Wow, lo que me viene es enojo y no quiero enojarme porque estoy presentando la palabra. Yo voy a seguir. Reconoce sus fracasos y sus debilidades. Es una persona humilde. Una persona humilde que reconoce cuando falló. ¿Sabes qué? Yo he cometido muchos errores. Aún como pastores he cometido muchos errores. Muchos errores. Y yo reconozco que yo he estado mal en muchas cosas. Pero gloria al Señor porque el Señor me va corrigiendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? La humildad describe la actitud, una justa estimación de sí mismo sin orgullo ni arrogancia en la relación con los hermanos. Ahora, hay otro punto en esto de la humildad que se puede convertir en pecado. Sí, usted puede ser tan humilde que puede ser pecado. Sí. Oh, hermano, yo soy humilde. Yo soy bien humilde, hermano. Ahí cuando tú dijiste yo soy humilde, ya no lo eres. Porque un humilde no lo publica. Una persona humilde no lo publica. ¿No se recuerdan el fariseo y el que colectaba los impuestos? ¿Se recuerdan? Yo te doy gracias a Dios porque yo no soy como este. En su oración le decía el Señor. Bueno, anyway, dice la palabra que se oraba entre sí mismo. Le estaba orando a él. No, eso ni llegó al Señor. Ahora, esto se puede convertir en orgullo. Cuando una persona dice yo soy humilde, se convierte en orgullo. Cuando dice yo soy, ya no es. Un verdadero humilde no publica su humillación. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no de tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es un poquito raro, pero la traducción lenguaje actual dice así: no presumas de ti mismo, no te las eches. Deja que te alaben los demás. Ahora, ustedes han escuchado esto, y yo lo he escuchado de algunos hermanos, líderes, siervos. Dicen: yo sirvo a Dios y yo no sirvo al hombre. Yo sirvo a Dios y yo no sirvo al hombre. Y lo dicen con esa altivez: yo sirvo a Dios y yo no sirvo al hombre. Y yo digo, eso es un disparate. Eso es un disparate. Y miren lo que yo tengo que contestarlo por la palabra. Porque si no es por la palabra, es la palabra mía. Miren lo que dice Mateo 25. Y si podemos ir ahí, Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Esto va a ser en el juicio. Jesucristo está hablando aquí en el juicio venidero. En el juicio en el cual usted y yo vamos a estar. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Cuando lo encuentren me dicen amén, por favor. Amén. Amén, ok. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Presten atención a esto. Presten mucha atención al versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me reconociste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te reconocimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y versículo 40, presten atención al versículo 40. Respondió el rey y les dirá, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerdan que estoy hablando de las personas que dicen: yo sirvo a Dios y no sirvo al hombre. Y yo les digo que es un disparate. Porque alguien que me explique, por favor, cómo es que se hace eso. ¿Cómo es que tú puedes decir que tú sirves a Dios y no someterte y no servir?
¿Cómo puedes decir que nos sometemos a Dios, a alguien que usted no ve, ¿verdad? Con tus ojos naturales no ves al Señor, con tus oídos normales tú no escuchas al Señor, pero dices que tú sirves a Dios? Pero ¿cómo es eso? Que tú sirves a Dios y a tu hermano no lo amas, y a tu hermano no lo ayudas. Yo creo que un par de semanas atrás yo prediqué sobre eso, el requisito del amor. Hermanos, tenemos que reconocer que si que servimos al Señor, la manera que servimos al Señor es sirviendo a tu prójimo. Así que no digan, no me gustaría escuchar en esta iglesia que digan, yo sirvo a Dios y no al hombre. Usted sirve a Dios y servimos al hombre. Porque la manera de agradar a Dios es sirviendo al hombre. El ejemplo perfecto lo vemos en Jesucristo. Él vino siendo Dios y tomó forma de hombre y nos sirvió. Juan 13:1. Juan 13:1. Porque esto es tremendo. Esto es, mira, Dios mismo, se lo voy a leer, no tienen que ir ahí. Juan 13 dice, antes de la fiesta de Pascua, en otras palabras, nosotros estamos celebrando en esta semana que viene, ¿verdad? El Viernes Santo y todo eso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse a este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, ¿qué dice ahí? Y se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó y empezó a lavarle esos pies a los apóstoles. Él vino para servir. El Rey, el Creador, Dios Todopoderoso se humilló de tal manera que le limpió los pies a esos apóstoles. Te aseguro que no era como en los tiempos de hoy. Te aseguro que esos pies estaban llenos de polvo y de tierra y de fango, y estaban llenos de peste, estaban llenos de todas esas cosas, y el Señor no le importó. Él se ciñó y empezó a lavarle los pies. ¿Por qué? Porque nos está dejando el ejemplo para usted, para mí, para nosotros seguir en ese mismo. ¿Quiere servir al Señor? Tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Tenemos que imitar al Señor Jesús en todo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta tarde? Es más, si quieren más versículos, miren lo que dice Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Para qué vino Cristo? Para servir. ¿Para qué nosotros estamos aquí? Para servir. Somos salvos para servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, les quiero recordar que la marca de un verdadero creyente es la humildad. Si usted no es humilde, no hay problema. Aquí vamos a bregar con usted. La palabra de Dios es tremenda en bregar con personas que son orgullosas. Poquito a poco el Señor va a empezar a darte cantazo, y va a cortar, y va a ajustar, y va a apretar, y te va a poner en situaciones en donde te va a hacer humilde. Con estos ojos hemos visto personas que han entrado por esas puertas y el Señor las ha tenido que humillar. ¿Amén o no amén? Ahora, otro ejemplo de una persona humilde. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Pablo se presenta aquí como el primer pecador. En otras palabras, yo soy uno de los más malos pecadores que existen. Estamos hablando de Pablo. El hermano Pablo pregunta, ¿y usted? ¿Cómo se presenta usted? Yo soy hijo del Rey. Yo soy el ungido. No, Cristo es el ungido. Cristo es el Rey. Mientras más tú conoces a Dios, más se aplasta tu ego. Mientras más tú conoces a Dios, más está aplastando tu ego. Filipenses 2:1-4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiéndose lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mira el versículo 3, dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio.
sino cual también por los de otros. Nosotros rápidamente queremos asegurar lo primero, lo mío es primero, esto es lo mío, tú agarra lo tuyo. Y Pablo nos está diciendo que no seamos así. Pablo dice que tú mires que te preocupes por ese hermano y que lo mires superior. Hoy en día nadie quiere mirar a nadie superior. Por eso es que hay tanta falta de respeto. Por eso es que hay falta de respeto aún en la iglesia. Y los miran a las personas y le dicen: hey, tú, ven acá, hey, mira, ven acá, mira, Pancho, ven acá. No hay respeto. Tenemos nosotros que reconocer. Si estuviera el Señor Jesucristo aquí, tú le vas a decir: hermano José, hermano Josh, hermano Job. No, mira, Job, ¿qué pasó, Josh? No le vas a decir así. Vas a ser prudente, vas a pensar bien. Amén. Y mientras la iglesia va subiendo de nivel, también nuestro vocabulario también debe subir a otro nivel. Amén. Porque estamos siendo renovados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y una de las cosas es que no nos podemos mirar mejores que otros. Todos somos iguales. ¿Sabes cómo se presentó Jacob? Jacob en la Biblia se presentó como un gusano. ¿Sabes lo que digo yo? Que nosotros somos lodo, somos tierra. Somos tierra. Que nosotros no nos merecemos nada. Pero por la gracia y por la misericordia del Señor, Él nos ha ofrecido una salvación. La salvación no es del hombre, la salvación es del Señor. Tenemos nosotros que lo que sucede es que es tan fácil andar en la carne, es tan fácil dejarnos llevar por la boca, es tan fácil dejarnos llevar por la carne, es tan fácil hacer comentarios que menosprecian a otros. Mira lo que dice Proverbios 14:21. Por favor, apunten Proverbios 14:21. Dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahí no se acaba esta predicación, mis hermanos, porque solamente estoy hablando de la humildad. Ahora vamos a hablar de la mansedumbre. Si me dan un segundo. Mansedumbre es lo siguiente. El mansedumbre significa el poder bajo el control de Dios. Manso, espíritu controlado, afable. Algo afable es algo agradable, algo dulce, algo suave en la conversación y en el trato. Ahora, cuando en la palabra de Dios habla de manso, nos da una ilustración en los diccionarios. Y la ilustración que nos da es, cuando viene la palabra manso, a mi mente lo que viene es un caballo. Y un caballo salvaje, ¿verdad? Nadie lo puede controlar, nadie lo puede domar. Pero cuando viene alguien y se le trepa encima y empieza a luchar con él, y llega el momento en donde ese caballo es manso. Digan conmigo: manso. Ahora, ese caballo, cuando ya es domado, el dueño viene y se le trepa encima y lo controla. Muchas personas están equivocados y se piensan que ser manso quiere decir que tú eres débil, que tú eres tímido, que tú eres, como decimos, que tú eres un tonto, que tienes tonto escrito aquí. Eso no es, no, una persona mansa no. Un caballo, cuando es domado, no pierde de ser caballo. No pierde las fuerzas que tiene como caballo, solamente que esas fuerzas están controladas, están bajo el control de su dueño. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando usted viene a Cristo, usted cambió de dueño. Y el dueño de nosotros ahora es el Señor, y Él nos controla. Y así como el caballo no hace nada a menos que esté bajo el control de su dueño, así nosotros también tenemos dueños. Dile a tu vecino: si tú tienes a Cristo, tú tienes un dueño. Tengo noticias, hermanos. Si usted no ha nacido, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha arrepentido, si usted ahora vive de una manera digna de Dios. ¿Cuántos viven de una manera digna de Dios? No levanten la mano. No tenemos que anunciar eso. Usted tiene un dueño. Él nos controla, Él es nuestro dueño. Y por eso fue que Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El dueño vive adentro, porque el dueño reina. Él reina tu vida. Amén. Quiero que se le grabe esto en su mente. El rey reina en tu vida. Nuestro andar debe ser marcado por las características humildad y mansedumbre. No pueden creer que existen muchos que están pasando por esta etapa. Yo también estoy pasando por esta etapa de ser manso.
Yo también estoy pasando por esta etapa de ser manso. Mariela también está pasando por una etapa de ser manso. Lourdes, Job y George están pasando por una etapa de ser manso. Es algo que se tiene que desarrollar. Todos aquí estamos pasando por una etapa de desarrollar lo que es la mansedumbre. Le voy a decir por qué. Usted nunca ha dicho, yo no le voy a permitir que me hablen así. Yo no le voy a permitir a esa gente que hablen así de mí. Una persona que dice eso es una persona que le falta mansedumbre. A mí no, que no vengan conmigo porque yo voy y le doy una salsa. Para nosotros una salsa es caerle encima. Yo voy y le caigo encima. Eso no es una persona que ha nacido de nueva. Un cristiano no piensa así. Un verdadero cristiano no piensa así. Yo no le voy a que están hablando de mis hijos, están hablando de mi familia. Conmigo no. ¿Han escuchado algo así? A esa persona le falta mansedumbre. Le falta mansedumbre. Yo no le voy a tolerar que me insulten. No, a mí no. Hermanos, necesitamos desarrollar mansedumbre. No podemos ser esas personas que se irritan por cualquier cosa. ¿Conocen de esas personas que se irritan por cualquier cosa? Por cualquier tontería se irritan y forman una tercera guerra mundial, especialmente los domingos por la mañana antes de venir a la iglesia. Necesitamos mansedumbre los domingos. Sí, lo que pasa es, hermano, los domingos parece ser que es la tercera guerra mundial. Y en un día que tú dices, hoy sí, hoy no, hoy yo voy a hacer las cosas, me voy a quedar callado, no quiero pelear, no quiero ir a la iglesia con ese mal humor, yo me voy a controlar, me voy a quedar callado, no voy a decirle nada a mi esposa, no le voy a decir nada a mi esposo, voy a perfumarme, me voy a poner bien linda, bien lindo y me voy para la iglesia. Y cuando tú estás saliendo de la casa, ¡boom!, explota. ¡Ah! ¿Pero por qué? Pero espérate, no vamos para la iglesia. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Amén. Mansedumbre. Mira lo que dice Proverbios. Esto lo pueden aplicar, lo pueden apuntar. Proverbios 16:32. Vale más ser paciente que valiente. Vale más ser paciente que valiente. Que me miraste a mi esposa. Que tú me miraste. Tú miras a mi esposa de esa manera. Yo te voy a caer encima. Eso no es un cristiano. Eso es así se comportan las personas en el mundo. Eso es una naturaleza animálica, salvaje. Una persona que ha sido domada no se comporta así. ¿Amén o no amén? La otra parte de este versículo dice, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Este proverbio está tremendo. Voy a repetirlo otra vez. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. La otra parte del versículo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos aquí desean andar dignos de Dios? Levanten la mano todas las personas que desean andar dignos de Dios. Yo deseo andar digno de Dios. En la inglés esa palabra es worthy. La contestación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo ser digno? ¿Cómo, pastor? Yo te voy a decir, una, siendo humilde. Número 2, siendo manso. Número 3, soportándoos unos con otros en paciencia. Ahí está. Entonces, pastor, ¿tengo que tolerar a mis semejantes? Sí, hermano, sí. Es que tú no sabes con lo que me has hecho. Tú no sabes, pastor, las vergüenzas que yo he pasado por esta persona. Tú no sabes las malas caras que a mí me da. Pastor, tú no sabes la situación donde yo me encuentro. Yo no puedo tolerar a esa persona. El estómago se me tuerce cuando la veo. Sí. Y tú me estás diciendo que yo tengo ahora que tolerar a esa persona. Y la palabra de Dios dice que sí, tienes que tolerar a esa persona. Lo que sí digo es que si no fuera así, no lo diría en la palabra. Si lo dice en la palabra, es porque tenemos que soportarnos unos a otros en paciencia. Amén. Lo que sucede es que esto es algo que tenemos que desarrollarlo. Esto de la mansedumbre, desarrollar la mansedumbre, escúcheme bien esto. La mansedumbre se desarrolla
Sí, podemos leer. Podemos leerla. Podemos leer lo que dice Pablo. Sí, podemos hasta estudiar. Podemos ir al griego, en hebreo. Podemos ir al chino, al ruso. Podemos definirla. Todas estas cosas bien lindo, bien tremendo. Podemos nosotros, yo puedo predicarle 500 sermones sobre lo que es la mansedumbre. Pero lamentablemente, hermano, es algo que usted tiene que vivir. No hay otra. Hay que vivirla. Hay que aplicarla. Si usted, hermano, ¿sabes qué? En cuanto a eso de que tú no puedes tolerar a una persona, no la puedes tolerar, ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70, seguro. ¿70 qué? 70 veces 7. Estaba mirando. Ahora, la palabra paciencia, y ya voy terminando, hermano. La palabra paciencia es macrozumía, es la capacidad de aguantar hasta lo último y completamente la humildad y la mansedumbre. También eso es un fruto del Espíritu. El tercer versículo y final dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito nos está hablando de que estamos haciendo un esfuerzo diligente. Ser diligente, esmerarse, esforzarse de tal manera que no falle, hacerse algo constante. Tenemos que constantemente estar buscando la unidad. Constantemente debemos ser humildes, constantemente debemos nosotros ser mansos, constantemente debemos estar en paz para perdonar, para aceptar con las faltas de esa otra persona. Hermano, eso es la vida cristiana. No todos pensamos iguales, cada cabeza es un mundo. Los cristianos no hacen la unidad, les repito, los cristianos no hacen la unidad, solamente la mantienen. Amén. Solo Dios es el que hace la unidad. No crea usted que es algo que nosotros podemos hacer o crear. Debemos nosotros mantener unidad en el vínculo que consiste en la paz. La preocupación por la paz significa que nos toleramos unos a otros en amor, aun cuando hay diferencias. Nada menos que se necesita la operación del Espíritu Santo para que la unidad de la iglesia se establezca sobre bases sólidas. Creo que en esta iglesia hay bases sólidas. Creo que nos hemos fajado los últimos 6 años, porque ya vamos, ¿saben qué? El mes que viene, en mayo 21, cumplimos 6 años. 6 años. Y desde el día 1 hemos tirado esa fundación básica, principios básicos. Hemos tratado estrategias, intentado estrategias y hemos estado muy mal con irnos a través de las estrategias. Nos hemos dado cuenta que lo que el Señor respalda son los principios, no las estrategias de los hombres. Y por eso es que quizás es un proceso más lento, pero estamos agradecidos con el Señor por lo que el Señor está haciendo. Este versículo también dice guardar. Tereo significa guardar de pérdida o de daño. Mantener el ojo sobre algo, prevenir que algo no se escape, implica una fortaleza de líneas completas de militares, reservas y mantener. La palabra unidad, hermanos, es la palabra genotes en griego, unidad, genotes, significa uno. Tremendo, ¿verdad? Unidad significa uno. Y la palabra vínculo es la palabra subdernos. Significa esto que nos junta, una ligadura, una cadena que nos une. Es el vínculo de la paz. Estamos unidos en el vínculo de la paz. Amén. Ese vínculo de la paz, mis hermanos, es lo que nos mantiene unidos a través del Espíritu Santo, lo que nos une a mí y a usted es el Espíritu Santo. Somos familia porque somos engendrados en una nueva familia en Cristo Jesús. Amén. Cristo es el cuerpo, la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y nosotros tenemos que estar siempre en unidad. Para concluir, hermanos, mis hermanos, gloria a Dios, tenemos requisitos para la unidad. Número 1, tenemos que ser humildes. Número 2, tenemos que ser mansos. Número 3, tenemos que soportarnos unos con otros. Número 4, tenemos que aplicar paciencia. Número 5, tenemos que tener amor. Digan conmigo, amor. Nosotros tenemos también que esforzarnos para nosotros mantener la unidad. Y la última, nosotros tenemos que recordar que es algo que ya Dios realizó. Está en cada creyente ponerle su parte. Está en cada creyente ponerle su parte para que nosotros podamos operar como el cuerpo de Jesús. Hermanos, yo espero que ustedes hayan sido edificados por esta palabra. Y les voy a pedir por favor que inclinen su rostro. Mi Padre.